comenzamos el segundo bloque del programa, no sin antes recordarles a nuestros oyentes la forma de comunicarse con nosotros vía Facebook. ¿Cómo es, Timothy? Nuestra fanpage es el Foro Ecuménico. El Foro Ecuménico. Y vía Y Twitter, si nos quieren arrobar, ¿cómo puede ser? @el Foro Ecuménico. @el Foro Ecuménico. Así que de esa manera se nos van a... Bueno, pueden comunicarse con nosotros. Habíamos escuchado a Alacrán y posteriormente Pastor, esta última pieza de autoría de Sabastiano. Les confieso que yo pensaba hoy hablar de fútbol. No. Mi disquisición era, ¿qué es mejor, el 4-4-2 o el 4-3-3? Y de eso pensaba hablar unos 45, 52 minutos más o menos. Bien. A mí me gusta más el 4-4-2. ¿Y a ustedes? También. ¿También? ¿A vos? No. Ah, bueno. Y Entonces ahí también como planeé que esto iba a pasar, se me ocurrió un tema que he venido pensando hace un tiempo, digamos unas horas, que es el rol de la contraposición de fuerzas en las cosmogonías, de civilizaciones pretéritas o vigentes. ¿Qué sería? Bueno, una cosmogonía, para aclarar, es un mito que da una explicación de cómo se generó el mundo. Por ejemplo, ¿vamos a hablar de nuevo del cristianismo? Ya votamos ese tema. No, mi idea es varias cosmogonías de civilizaciones relativamente independientes, es decir, en las que uno podría asumir que no son, no decir la griega y la romana, por ejemplo, o cosas por el estilo, sino diversas explicaciones mitológicas de cómo fue generándose el mundo. Hay muchas, casi tantas como civilizaciones ha habido. Sí. Porque incluso creo que solamente hace falta desarrollar el lenguaje para preguntarte cómo demonios estamos acá. Creo que probablemente haya sido esa la razón por la cual se desarrolló el lenguaje. Pero lo que yo quería discutir con ustedes es cómo es que hay algunos mitos o algunas cosmogonías en las que la contraposición de dos fuerzas que se odian, por así decirlo, o por lo menos contrapuestas, es central, y hay otras cosmogonías en las que no, y de hecho Muy interesante. hay algunas en las que la contraposición de fuerzas es una negación, mejor dicho, hay una negación explícita de la contraposición de fuerzas. Por darles un ejemplo de esto, Explicate un poco más. Claro. Saúl. por ejemplo, vamos a dar Rómulo y dos. Remo, se me ocurre. Ahí tenés. Bueno, eso Después es, tenés incluso el diablo, que también era un ángel y Claro. Dios. eso es Pero un, quiero ver el contraejemplo de esto. no, justamente la negación de la contraposición de fuerzas es la tradición judeo-cristiana. ¿Y por qué te lo digo? Y de hecho esto vamos a aclarar a nuestros oyentes. Ninguno de nosotros es teólogo, así que no espere rigor académico Ahora, de este por debate. favor, pero ¿qué estás diciendo? nosotros hacemos la religión, pero no la estudiamos. No, ¿sabes qué es lo que sucede? Cuando uno tiene una religión, es monoteísta, y ese Dios es único, omnipotente, omnipresente y bueno, es necesario la negación de cualquier tipo de contraposición de fuerzas. Es muy común, y en Facebook, así como a vos te pasa de odiar, qué sé yo, esto de la cura del SIDA, qué sé yo, hay gente que postea, por ejemplo, debates teológicos de nivel rasante, en los que, por ejemplo, se dice, bueno, siempre la forma de esos debates es más o menos un tipo pedante y orgulloso plantea un argumento para destruir a Dios y una persona lo destruye con un argumento impecable. Por ejemplo, Lo destruye el que intentaba alguien destruir. intentaba destruirlo. A veces el argumento de caballito de batalla de todo teólogo facebookero. ¿Qué es lo que pasa? El tipo te va a decir, bueno, mira, así que Dios creó todo y mira, existe el mal, entonces lo creó Dios y como Dios creó el mal, Dios es malo. Tomá. Y ahí se sale el Es un sofisma, ¿no? ¿No se cuenta con el sofisma? qué sé yo. ¿Sabes qué? Creo que es algo que no vale la pena caratular. Como tampoco vale caratular la respuesta que le dice, así como el frío
es la ausencia de calor, y la oscuridad es la ausencia de luz. El bien no es otra cosa que la ausencia de mal, por tanto como tal no existe, entonces es falsa la contraposición del bien y el mal. El mal, el infierno y todo eso que tiene entidad, en realidad tiene entidad, ha habido un esfuerzo teológico para negarlo. Porque ¿Cómo bueno, negarlo? O sea que no existe. no existe. Es, explícitamente se dice que el infierno, todo lo que representa lo diabólico, no es otra cosa que el alejamiento de Dios. No es que jamás un cristiano o un católico te diría hay dos fuerzas similares, Dios y el diablo. Dios es Dios, primero es Dios, eso rige todo. Para, Maya, el caballito de batalla de la religión católica es decirte que estás al infierno, es amedrentarte. Bueno, pero es Funciona a fuerza de miedo. sí, bueno, Pero yo no estoy entendiendo, o sea, vos decís que para mí, en la religión católica, el mal existe, o sea, el diablo existe, Claro. y todo me está diciendo que no es así. en términos Tiene nombre y prácticos apellido. existe, pero en términos teóricos no. A Dios. No, explícame eso. Hay una discusión y no vos, porque llegás a esa conclusión. El mal, digamos, en un modelo, vamos a construir un modelo teórico. Imagínense lo siguiente: Dios y el diablo en un mismo nivel disputándose el mundo. Sí. Bueno, eso no pasa. Está Dios por encima de todo. Y de alguna manera después hay un lugar, digamos, de vaciamiento de Dios, en donde la omnipresencia es un poco vulnerada, pero que no hay una entidad que disputa nada con Dios. Es Dios, todo. Claro, y en realidad es como que es un espacio que Dios deja libre. Exacto. Claro. Bueno, es un Para término libre académico. albedrío. Sin embargo, a eso es lo que voy. Bajarlo acá al plano social, lo que van a decirte cualquier religioso es que el diablo existe. Pero aparte de explicarle eso a cualquier persona, para cualquier persona, Bueno, Lo que el buscan diablo es existe. amedrentarte, es a Pero- fuerza de miedo. No, pero hay una cosa que es real, que nadie duda. No hay una batalla cósmica en el Me está decepcionando. cristiano. No hay una batalla cósmica, es Dios. O sea, nadie va a pensar jamás que el diablo va a nada, digamos. Es Dios, el fin del mundo va a llegar cuando Dios quiera y va a agarrar y se va a llevar a los que quiera y a los que no. Claramente no se basan en la evidencia, porque está ganando el mal por acá. No, bueno, no. Pero bueno, eso es un ejemplo típico, o no típico, pero que es el mejor ejemplo que encuentro de negación o de esas como visiones, digamos, en las que la contraposición de fuerza no es central. Se opone a esto, por darte un ejemplo muy claro, este creo que es bien claro, la cosmovisión de los pueblos escandinavos, es decir, aquella mitología donde estaba Thor, Odín, Loki, etcétera. Es muy buenísima, como todo lo que hay en esa, Es muy buenísimo. sí, en ese compendio mitológico. Resulta que para ellos no había nada más que niebla, y en esa nada aparece un gigante de hielo que se llama Ymir. El loco empieza a caminar, mucho para hacer no había, porque tampoco tenía objetivo en la vida, hasta que se encuentra una vaca cuya aparición es igual de misteriosa que la de él, y con esa aparición le aparece también un motivo para vivir, que era amamantarse de esa vaca. ¿Qué hace Ymir? Pues si no se iba a morir. Claro, además tenía hambre. Mucha suerte tuvo de encontrarse esa vaca cuando fue, que decían que de las ubres fluían arroyos de leche, entonces él, bueno, se acostó a tomar tranquilamente de la vaca. La vaca supongo que se habrá aburrido y empezó a lamer una piedra, que también apareció misteriosamente, Sí. y de tanto lamerla, salió un dios de ahí, Ajá. que se llama Gori. Estaba durmiendo el gigante que estaba amamantándose de la vaca y parece que hacía frío, pero no tanto, porque empezó a transpirar, y de aquellos lugares de donde emanaba transpiración, esto es las axilas y los pies, empezaron a brotarle hijos. Excelente. Es muy bueno, realmente es bastante creativo. Te digo que me gusta mucho más que el Génesis. Bueno, Por aparte, supuesto, y claro sin que ir más es lejos, real, esa es la realidad. Bueno, ¿y qué pasa? El otro, viste, la vaca estaba por un lado amamantando a uno que le estaban saliendo hijos por los pies y las axilas, y por otro lado estaba chupando una piedra que estaba dando génesis a otro dios. El dios también empezó a tener hijos así espontáneamente, y cuando se dieron cuenta los unos y los otros, es decir, el gigante con sus hijos emanándole de los pies, que había un dios,
y el dios se dio cuenta que había un gigante, empezó una guerra terrible. Que es la guerra que estructura todos los mitos de Asgard, bueno, de mitología escandinava. Eso es una cosmovisión, digamos, hegeliana, de dos fuerzas que se contraponen, porque todo es Bueno, gigante. se me ocurre otra, que es la fuerza de Star Wars. Star Wars es el caso contrario al catolicismo. ¿Por qué? Y mucho más real, o sea, porque la fuerza es Porque la el fuerza ente puede general, perder. digamos, y puede ser buena o mala. Y vos tenés, sí, o sea, vos podés estar abierto o no a la fuerza, y si estás abierto podés ser atraído por el lado oscuro o por el lado, el lado claro. Sí, y digamos, es una película porque, digamos, tiene algún tipo de interés cinematográfico, porque los personajes se sienten atraídos hacia el lado oscuro, si no, Claro. no tendría interés, digamos, como la vida misma, digamos. Pero es bastante interesante. A mí me gusta cómo esta dicotomía entre gigantes y dioses. Los gigantes eran los malos, por así decirlo, y los dioses eran, bueno, los descendientes de Bori, el que salió de la piedra de sal. Es algo que está constante en todos los mitos escandinavos, al punto de que el apocalipsis no es otra cosa que el enfrentamiento final entre gigantes y dioses. El apocalipsis, que ellos le llaman Ragnarok. ¿El apocalipsis católico? No. No, el apocalipsis, digamos, no le llaman apocalipsis, es Ragnarok en términos escandinavos. Es una cosa que, bueno, es, digamos, cuando se enfrentan inicialmente, los gigantes quedan de un lado del océano y los dioses del otro lado. Parece que los gigantes quedan confinados en un lugar donde no hay mucho material para construir embarcaciones. Entonces por eso no venían a pelear. Y la única importación que tenían son los muertos. Muere una persona y va a la tierra de los gigantes. En cuerpo, no en alma, digamos. De alguna manera se llega. Y bueno, entonces de ese insumo se van valiendo los gigantes para construir un barco. Ustedes se imaginarán. ¿Tienen comida? Siguen teniendo la vaca, me imagino, los gigantes. No sé qué comen, pero hacen un barco de muertos, y no de todo el cuerpo de los muertos, sino que seleccionan una parte. Yo hubiera seleccionado, no sé, omóplato, huesos, cualquier cosa, pero no, estos usan las uñas. Es muy inconveniente por la cantidad de materia que... Claro, porque además, digamos, los gigantes ya, digamos, son gigantes. Tenés que meter en un barco, no sé, mínimo 20. Bueno, justamente, Era era como el Age of Empires, viste, que no te entraban. Construías una embarcación, pero siempre querías transportarlo, no te entraban en la embarcación y te negaban, entonces tenías que ir y volver varias veces. Era frustrante eso. Y porque vos no querías matar a otra gente, nunca querías transportar gente. Además era buenísimo porque vos tenías, había lugar para, qué sé yo, para 7 o 10 elefantes, pero vos querías meter 11 arqueros y no podías. Era así, loco, pero ¿qué está hecho esto? No era aritmético. No. Che, ¿y quién se quedó con la vaca? La vaca es un misterio, yo no sé, porque para mí era lo más interesante de eso, la aparición de una vaca. Pero bueno, la cuestión después pasa que, ¿qué pasa? En ese trinomio inicial hacía ruido. Eran gigantes, dioses y una vaca. La vaca la borraron y centraron toda su mitología en dos fuerzas contrapuestas. Algo muy interesante es que una diferencia que hay entre el apocalipsis judeo-cristiano y el Ragnarok es que la gente judeo-cristiana, imagino que el Islam también, bueno, el apocalipsis va a llegará, esperemos que se apiaden de nosotros y nada más. Los escandinavos querían detener y ralentizar el Ragnarok lo más posible, porque sabían que era una guerra terrible, era la guerra última. Y ellos sabían que tenían un papel en el desarrollo de esa guerra, que era como materia prima. Entonces lo que hacían era cortarle las uñas a los muertos antes de... Excelente. Claro, vos imaginate, sos un gigante que está con la penosa tarea de construir un inmenso navío en base a la uña que te llega. Y en vez de llegarte una de 5 milímetros, te llega una de, no sé, 2, te querés matar. Claro. Y bueno, hay algo que siempre me sorprende, que quiero saber si es el caso de esta mitología escandinava. ¿Qué cosa? Pero la griega generalmente tiene algún mensaje. O sea, tiene algún simbolismo que trata de dejarte, y siempre se puede aplicar incluso, ¿viste?, a lo cotidiano. O sea, sigue siendo vigente
Ahora, esto Tiene como una moraleja. decimos. Claro, Sí. algo que tenés que buscarlo, obviamente. Bueno, Pero la escandinava esta, funciona en ese sentido también. sí, Fue un poco más... es bastante extraño. Fantástico. También hay que pensar que las mitologías y todo producto cultural se desarrolla en un ámbito. Hay mucha gente que critica, por ejemplo, el Viejo Testamento, tildándolo de terrible. Nosotros hemos hecho alguna declaración un poco graciosa, pero son hoy leídos en retrospectiva, viéndolo desde nuestro lugar, son altamente bizarros. Pero tal vez leídos desde el lugar y desde la situación en la que fueron escritos, sí, yo creo que todos los escritos tenían una intención. Es lo que Bueno. siempre decimos, o sea, vos nunca te puedes poner en el lugar de esa persona. Si ese texto fue exitoso, por decirlo de alguna forma, es porque en ese contexto era Sí, válido. se puede. No importa que se haya sido exitoso o no. El tema es que vos hoy por hoy lees un escrito del Viejo Testamento y decís, ¿qué demonios quisieron decir? O sea, es una enseñanza terrible la que están dando. Claro, Y bueno. capaz que eso terrible, que efectivamente es terrible, para el momento era bastante bueno. Por eso, en ese contexto no era para tanto. No era para tanto y de hecho era mejor que lo que había. Si no Por ejemplo. dijeron, este es un loco de mierda y trascendió, es porque en esa época era válido. Sí, sí, hay digamos, una lectura que hacer. A mí me interesa la lectura, digamos, general de que el mundo está dividido en dos fuerzas. Bueno, una pequeña acotación que me llamó la atención cuando empezaste a hablar de los chorros de leche de la vaca. Sí, No viene por el lado que te imaginas, ajá, pervertido. Viene por el lado de que en la tradición, en Grecia, supuestamente en la antigua Grecia, el universo salía de una forma parecida. Ujú. De que Zeus había tenido un hijo extramatrimonial, o sea, con una... lo leí hace un tiempo y no me acuerdo bien de los nombres de los dioses, pero Zeus había tenido con Hera tiene que haber sido. No, con una persona... Vale, las personas ya existían. Bueno, es rarísimo eso. Un hijo extramatrimonial que era Hércules. Que Bueno, no era un dios, ya- sino que era un ser... No, Pero que ya era el un mundo ser- reexistía en esa época. Bueno, pero escuchá, la cuestión es que para volverlo dios necesitaba un chorro de leche, o sea, que lo amamante una diosa. Sí. Era su esposa, ¿no? No, claro, no era. No era Hera. No era Hera la madre, pero sí. Bueno, Sí, pero era ella la- era la esposa de Zeus, que sí era una diosa. Sí. Bueno, entonces Zeus lo que hace, cuando está durmiendo la siesta, va y le quiere robar un poco de leche para dársela a Hércules, que se convierte en dios Hércules. Y no sé, justo se mueve, no sé qué pasa, los tiene salta un chorro de leche y de ese chorro de leche sale la Vía Láctea. Ah, mira. Claro, vos imagínate Es como recursiva la definición. No, pero además te fumás una cosa bonita, porque vos ves una constelación de muchas estrellas, y ¿cómo surgió esto? Y flasheó eso, digamos. Y que vino un dios, que tuvo un hijo, que le quiso dar un mantar, que justo se corrió, que salió un chorro de leche. Es realmente muy creativo. No, bueno, pero a mí me encanta la otra, el Minotauro, que nace... Bueno, pero eso... hay ciertas variaciones con respecto a eso. Yo había leído. O sea que justamente... ¿Quién era? el Pasífae, era la mujer, la madre. Claro, pero Dédalo había construido Una claro, vaca, una vaca de madera para que esta mujer se meta dentro y pudiese recibir los favores del bovino. Claro, del bovino. De ahí nace el Minotauro, pero y a Dédalo lo terminan encarcelando por eso, Sí, con Ícaro. con Ícaro. Que además tiene que hacerlo encima de encarcelarlo, tiene que hacer todo ese Sí, laberinto. ese laberinto. No, bueno, el laberinto ya lo había hecho, lo terminan encarcelando en su laberinto. No, Sí, me parece- no es posterior. No, porque el loco se escapa. Sí, Y porque lo había hecho él. pero porque lo había hecho él. Bueno, no recuerdo bien ese... Bueno, igual viste lo que pasó antes y lo que pasó después parece que no es tan importante en la mitología griega porque ya existían los hombres y... Bueno, y a mí esto lo que y siempre me Zeus sorprende después es del que universo. son civilizaciones con mucha historia, como la griega y la egipcia, ahora están sumidas en el desastre absoluto. Pero no son las mismas civilizaciones. Sí, ya sé, pero Nada. ¿qué fue lo que sucedió ahí? La ¿Qué pasó en el medio? La historia, qué sé yo. De repente la filosofía no es una vara con la que vos podés medir el éxito económico de un país. No, pero te quiero decir, viste, sociedades Sí, con mucha historia. ¿Qué pasó ahí? Se quedaron... El declinar natural de todo lo que brilla en algún momento. Sí, a mí es bastante interesante esa... Bueno, la griega, por ejemplo, no tiene esas dicotomías, no hay una guerra
muy marcada entre... Pero está Hades. O sea, Pero está el Hades infierno, está... era un dios secundario, le asignan digamos, un trabajo medio feo, que era el custodiar a los muertos, cada tanto se mandaba alguna cagada, eso, pero nada, estaba todo bien con Hades. De hecho era un funcionario de Zeus, él le mandaba muertos cada tanto, arreglaban algunos papeles, así. Pero no, era digamos tal vez el equivalente a Loki en la mitología escandinava, que era un dios que se vivía mandando cagada, pero era un dios, no era un gigante. Pero esa figura del mal... No, pero ese en la mitología griega es Mundo. El que se manda las cagadas tratando de... Hay muchos, digamos, cosas... O sea, de hecho los mismos dioses hacen... En algunos episodios hacen cosas sublimes, después hacen cosas terribles. Por ejemplo, ir a robarle un poco de leche a la... Eso ya es realmente bizarro. Además, porque además era Zeus, loco. ¿Qué tiene que andar haciendo eso? ¿Andá? Claro. Sacá lo que necesitas. Bueno, si no lo hace... de género. Es que por eso se trata. Si no lo hace el rey de los dioses, ¿quién lo va a hacer? Bueno, en fin. Otra cosmogonía que me ha resultado interesante, que es de estas otras en las que no hay una clara distinción de bien y de mal. Y es la de los guaraníes. De los guaraníes. Los guaraníes. Hay un problema con los guaraníes, que yo cuando me puse a investigar un poco... Eran politeístas. Eran recontra politeístas, como casi Todas todos. las civilizaciones incluso Muy pocas. No, perdón, eran monoteístas. No. Tengo entendido que eran monoteístas Bueno. y por eso les fue bastante simple a los españoles inculcar su religión. Yo quiero discutir eso. Hay muchas similitudes entre las religiones, bueno, la religión, al menos la cosmogonía guaraní, con la tradición judeocristiana. Ahora, hay una cosa que hacer, que yo imagino que debe haber sido tarea, debe ser, digamos, un desafío para todo investigador, antropólogo que se dedique a esto, que los guaraníes no tenían un lenguaje escrito. Aprendieron a escribir con los jesuitas. De manera que los mitos, que son muy anteriores, y yo qué sé hasta qué punto no hay una interacción entre los mitos cristianos y los mitos guaraníes. No sé, tenés que confiar. Pero lo que se sabe hoy en día, por tradición oral y por lo que hayan escrito después de la llegada de los jesuitas, son cosas muy parecidas. E incluso hay una suerte de diluvio. Bueno, la cuestión es así. Sí, es verdad que son monoteístas en el sentido de que hay un dios fundamental, que es Truchu, que es el primero. Y te digo, el nombre es muy difícil de decir. Se llama Ñanderubusu Ñanderuwasu, que significa nuestro gran padre. O también le decían Ñanderu Papanonde, que significa nuestro gran padre último primero. El último y el primero. Último primero, es como un adjetivo solo. Bueno, imagino que los jesuitas le habrán hablado de la Santa Trinidad y ellos del último primero, y se entendían en su idioma de la incoherencia. Bueno, nuevamente parece que el orden no es tan importante en la religión. Lo que pasó primero y después, Sí, bueno, eso es un detalle. ¿qué va a hacer? Bueno, parece que se crea a sí mismo, eso es muy fantástico, porque ¿qué apela la religión cristiana? Que no hay una creación de Dios, que Dios es. En cambio debe ser creado, pero ¿quién lo va a crear? Entonces se crea a sí mismo. Es bastante loco, pero está bueno. Bueno, son las dos formas de entender el universo que nos permite nuestra mente. Sí. O que las cosas estuvieron siempre, o que son periódicas. Claro. Sí, de hecho, la gente no busca ninguna de las dos. es que ambas son inasibles desde el punto de vista de Sí, nuestra bueno, mente. pero son las únicas dos que podemos llegar a comprender. Yo ni siquiera lo puedo comprender, pero Claro, y de hecho la gente prefiere creer que alguien nos creó. Bueno, pero ¿quién creó ese alguien? Entonces, si No, hablas eso de no huevo y se la lo gallina. cuestione. ¿Eh? Eso no se cuestione porque ya está, ya es un Se problema. trata de- Si hablas del infinito tenés dos opciones. O las cosas son constantes y estuvieron siempre, o sea, o hay algo que fue constante y estuvo siempre, o las cosas son periódicas. Que también estuvo siempre, el periodo estuvo siempre, Sí, bueno, la oscilación estuvo es siempre. una... Sí, es difícil imaginar la nada, digamos. La nada creo que es más incómodo intelectualmente que el infinito, incluso. En una época estaba en Urquiza y... Sí. Urquiza ahí hasta arriba. Sí, ¿Y ahora se llama el infinito? es más difícil. Bueno, ¿qué pasa? A mí me parece muy similar todo lo que hacen los guaraníes. ¿Muy similar a qué? Muy similar a la judeocristiana.
crea otros dioses, qué sé yo, crea el mundo. Un mundo bastante perfecto en el que la gente se lleva bien con los dioses, coexistían así como en el Edén, hasta que uno se manda una cagada, el incesto. Tiene uno de los guaraníes que estaba... Eso era totalmente válido en la mitología griega. Y... En la mitología griega nadie se mosqueaba por eso, pero los guaraníes eran otra eso era culpa de los jesuitas. Eso puede ser que eso estoy seguro, no tiene sentido. Bueno, pero en realidad lo que pasó fue que tuvo relaciones con la tía este tipo y castigaron al tipo, ¿no? No al tipo, a todos los guaraníes. Que hicieron, le inundaron, hizo un diluvio y se les inundó todo y se tuvieron que ir a la segunda tierra, que es la que están habitando hoy, y los dioses se fueron a otro lado. Ahí fue que se separaron dioses y humanos. Y algunos guaraníes actuales creen que está por llegar la hora de habitar la tercera tierra, que es muy parecida a la primera, es decir, perfecta, qué sé yo, con los dioses, etcétera. Es todo muy similar, ¿ves? Antes estábamos en el paraíso, nos mandamos una cagadita, ¿qué va a hacer? Nos echaron y ahora queremos volver. Por eso es todo sospechosamente similar. Yo tengo entendido que, o sea, eso habla mucho de la historia de Paraguay. Viste que de Asunción es la cuna de ciudades, se dice, porque es un asentamiento muy viejo que a partir de ahí mandaban expediciones a todo lo que es la parte más sur del continente, en nuestro país. ¿Y por qué se asentaron ahí y no en otro lado? Porque les resultó particularmente fácil a los españoles interactuar con los guaraníes. Tengo entendido que uno de los hechos en los que encontraban mucha confianza era en la religión, o sea, no tuvieron que discutir mucho, era como decían, puedes llamar papa, yo le llamo patata, digamos, pero estamos hablando de lo mismo. Claro, de hortalizas, así. Claro, a lo mejor era más permeable también, de eso se trata. Categorías eclesiásticas. De que haya sido más fácil de manipularlos. Sí, también. El hecho de que no hayan tenido una tradición, una comunicación escrita, habla de una suerte de, a mi juicio, más de un sistema más endeble. Se transmite oralmente. Igual es raro porque venían de los incas, era una rama de los incas, era como unos parias de los incas. Claro, pero bueno. Y los incas sí escribían de una forma. Sí, puede ser. Bueno, esto para mí es una de las... no sé si están independientes, por eso. No sé si realmente podemos saber algo de lo que pensaban los guaraníes originales. Digamos, los anteriores a los jesuitas, pero bueno, lo que sabemos. El auto, pedímosle a DeLorean. Sí, después hay que aprender a qué sé yo. Una tercera cosmogonía que me pareció muy también similar a la cristiana, en el sentido de que es más o menos el mismo libreto. Un dios de repente le pinta crear el universo y lo crea, y entre todas las cosas que crea hay dos agujeros en la tierra. La boca y el ano. No, bueno, en sentido metafórico, no sé, la cuestión es que... Las dos orejas, ¿por qué dijiste la boca y el ano y no dijiste la nariz? Porque cuando nace un individuo lo primero que se le crea es la boca y el ano. Sí, ¿verdad? Eso es la gastrulación, creo, ¿no? Sí, tanto no te puedo decir. Sí, el embrión lo que primero que hace se invagina la bola de células. Y ese primer agujerito que se forma es tu ano. Y la boca. Y la boca cuando llega a la otra punta. Claro, porque la imaginación no es una aceituna sin carozo. No es. Subiendo y bueno, cuando llega. No, esto es en África, les decía. El dios se llama Muluku. Es como el rey, el Zeus, el dios, Jehová, etc. Hace eso, crea todo el mundo, qué sé yo, y de chapa hace dos agujeritos en la tierra. Te dirá, un detalle. No. De un agujerito salió una mujer y del otro agujerito salió un hombre. Te dirán, bueno, ¿y cómo fue que se generó un hombre adentro de un agujerito y una mujer adentro del otro? No se sabe. Pero hay que considerar el hecho de que casi ningún mito o una cosmogonía da demasiado detalle fino de la... Dios creó a Adán. Está bien, pero acá no hay ningún conflicto, no hay odios. No hay nada. Es más, esto es mucho más ameno porque ¿te das cuenta que la sociedad sigue apelando a esa idea del conflicto, para presentarte el enemigo y para exigirte que te pares de algún lado? Y es a eso.
Bueno, Y tal vez seguimos sea en la misma. una lectura bastante... O tal vez porque hay conflicto, las cosmogonías tienen que tener conflicto. No sé, yo no sé si están así. ¿De qué depende? Que hay una cosa que se llama el dualismo cosmológico, que es lo que define esto, digamos, de definir el universo como dos cosas que se enfrentan. Bueno, existe Hegel, digamos, y Marx. Después de esto, no me voy a ceder a la tentación de contar el marxismo como una cosmogonía o una religión de esta, porque sería Es material para otro episodio. sí, no, y no quiero tratar a un tema así con tan poca seriedad. ¿Perdón? La religión sí. La religión sí, el marxismo no. No querés seguir susceptibilidad. No, pero también me parece que tiene otro significado. Teniendo en cuenta que todos los que nos escuchan son marxistas y no católicos, por ejemplo. Hay algún trotskista también. Bueno, yo estaba contando la cosa de De los africanos y me salen con Marx. No, bueno, crea así, de alguna manera, así como Adán fue creado de arcilla y Eva de la costilla de un hombre hecho de arcilla. El primer machismo es eso. Bueno. Es un desastre. Es inaceptable. Yo no puedo creer que la gente yo no acepte sé, eso. no, ¿sabes lo que pasa? La cagada empieza cuando lo crea a partir de la silla. O sea, que si fue capaz de crear un hombre. Bueno, pero de última la arcilla, ponele. No, pero yo no sé, ahora Pero lo otro es simbólico. ¿Por qué le costaba agarrar un poco de arcilla? ¿Por qué te iba a sacar la costilla? Luego estás haciendo un programa, lo arrancás de cero, copiás y pegás otro ya lo han hecho. Empezó por el hombre, bueno, ya que estaba, agarró y... Por el hombro. Empezó por el hombre. Encima no es así, yo no estoy muy seguro, pero, o sea, Adán tuvo varias mujeres antes que Eva, no se crean. Me parece que no. No tuvo, la primera creo que era Lilith, la creo incluso de la misma arcilla que él, realmente no me acuerdo, pero creo que no le arrancó ningún pedazo a Adán para hacerlo, pero no le gustaba mucho porque era muy poco sumisa. Mentira. No. Pará, por favor. Lilith. Buscar. Pero que son. Pero ese no está en el Viejo Testamento. Está en el Viejo Testamento. No está ninguno de los dos. Tiene que ser apócrifo. Porque hay varios. Mira, vamos a buscarlo después, pero Eva es con la que él se queda, es con la definitiva, pero con Lilith era un quilombo, porque era una tipa re poco sumisa, no le gustaba. ¿Y quién fue la que propone otra vez? No lavaba los platos. No había plato en aquel momento. No había platos, bueno, era una tipa que a Adán no le cabía. Y de hecho no quería saber nada con Adán. O sea, nabo me pusiste, qué sé yo, la echan. También al infierno, obviamente, como toda mujer que no es sumisa. De hecho, ella es el diablo. Es una figura bastante diabólica. Y después creo que tiene otra más, qué sé yo. Entonces Dios, ¿qué va a hacer? Dice, bueno, vos querés te voy a agarrar una de tu propio cuerpo, hijo de remil. A ver si estás conforme y le arranca una costilla y le hace una a su medida. Era tranquilita, así lo terminó cagando después, pero... Porque porque resulta que la mujer es la que propone... Claro, bueno. Bueno, otra... Y ahí no dijo, nada, me dio la misma mina, dame otra. Ahí no le dio la cara a Adán, ya le había dicho, no, otra mina. Le hizo una exactamente como hizo. Pero entonces el divorcio ya venía de hace rato. Pasa que no se llegaron a casar nunca. O sea, no es que estaban casados. De hecho, no estoy seguro de qué intimidad tuvieron Lilith y Adán. Habría que buscarlo. Vamos a averiguarlo para otra ocasión. Sí. Pero era un personaje fascinante. Era la mujer de la que uno se enamoraría. Yo ya me enamoré, estoy esperando el número de teléfono. No, están en el infierno, ¿qué va a hacer? No, pero está loco, no puedo terminar de hablar de ningún... Pero si vos empezás a hablar del marxismo, qué sé yo. Bueno, cuestión, los africanos eran mucho más amenos para generar... Esto era todo muy bien, los tipos... el tipo hace el mundo y dice, mira qué lindo que me quedó, voy a ver si lo puedo compartir con alguien para que además me cuide las plantitas, qué sé yo, y hace 2 personas. Como esas personas estaban muy... digamos, indefensa en el mundo, le enseña a cosechar, como un padre, era realmente un padre. No es que le dice, que yo no tengo que comer de este árbol, ¿no? Le enseña. Pero ¿qué hacen los nabos? Agarran y no le dan bola y le dejan el huerto así sin cuidar y se le mueren todas las plantas. Y ahí es donde se enoja en Mulucú. Y ahí hace un giro así, esto viene muy parecido a la Biblia, bueno, gira totalmente al darwinismo. Se enoja tanto que dice, así va, le agarra a los monos, les arranca la cola y se las pone a los seres humanos que había creado y le dice, ustedes ahora a partir de ahora van a ser monos. Y a los monos le dice, y ustedes ahora van a ser humanos y nosotros somos descendientes de esos monos a los que le arrancaron la cola.
O sea que esos humanos creados originalmente en realidad son antecesores de los simios actuales. Y no tiene nada que ver con nosotros. No tiene, o sea, en realidad eso me hizo pensar en la falta de creatividad, de la curiosidad de los chicos africanos, porque si a mí me cuentan eso, yo le preguntaría, bueno, ¿y los monos cómo los creo? Porque esos son mis verdaderos antepasados. Contame la historia de los monos. Contame la historia. No de los Claro, humanos esos. ¿qué me importa que hayan salido dos y igual, tal vez no había nada que contar, que yo. Eran monos, estaban comiendo banana, vino Bulucú, le arrancó la cola y dice, ahora vas a hacerte hombre. Le afeitó un poco, supongo. No sé. Le habrá pintado los labios las monas. Eso, el efecto de hacerte hombre, la frase hacerte hombre ya hacía todo eso. Y después, a mí, bueno, una de las últimas, la última de la que vamos a hablar, pero ya se nos está haciendo un poco largo, una de las cosmogonías más claramente hegelianas es la China. El problema con los chinos es que son tantos y empezaron a delirarla todos juntos y es muy caótico, hay muchas versiones, qué sé yo, hay muchas ideas de quién creó el mundo. Pero tal vez la más aceptada es la de que la creó un tal Pangu. Este tipo que estaba es muy bueno. No había nada en el mundo salvo el yin y el yang. Otro momento vamos a definirlo. Y un huevo. O sea, la verdad es un trinomio. Yin, yang, huevo. El huevo sería como la vaca. Algo así. Que también desaparece porque ¿qué pasa? Pero tiene más sentido. No, porque del huevo nace algo y la vaca quedó bollando ahí. Y entonces la típica pregunta esa pedorra de qué salió antes, ¿el huevo o la gallina? El huevo. Obvio. No, pero esa pregunta la voy a aclarar acá. El huevo. Antes del huevo lo puso un eslabón inmediatamente anterior a la gallina en la escala evolutiva. Bueno, esto también era el huevo que estaba 18.000 años esperando, nace. ¿Quién nace? Pangu. ¿Qué hace el Pangu cuando sale? Saca un hacha, que parece que también había un hacha junto con el huevo, y separa el yin y el yang. Esto, en otras versiones del mismo mito, es que él sale de ese huevo y lo que había era el mar y el cielo fusionados en un solo elemento. Y él lo que hace es separarlos, llevando el cielo hacia arriba y el mar hacia abajo, y está empujando así, empujando mucho tiempo hasta que descansa. Ahí está. El día que está empujando, solo que empujar el cielo y el infierno. Bueno, también es similar al judío cristiano. Claro, que descansa, pero hay una diferencia de trabajo, porque no, los chinos el cielo es bueno y el infierno no sé si el cielo está arriba. Bueno, pero eso propio de la gravedad, es como Newton. Tenía que dejar terminar. Bueno, y está así 18.000 años empujando el cielo para arriba y el mar para abajo, hasta que se cansa y se muere. Y de su cadáver surgen las montañas y el resto del mundo. Pero, ¿Y el humano cómo nace? Creo que no. Empieza Darwin también. No, es muy gracioso porque se ve que tenía pulgas. Y de las pulgas de su cadáver, bueno. Pero Pangu que era, no era un ser humano. Claro, el dios, era el dios máximo. Yin, Yang y el huevo de. O sea que el dios máximo de ellos está muerto. Sí. Y están solos ahora. Y queda el Yin y el Yang, que son dos abstracciones de las que podemos hablar en otro momento. Pero se nos ha ido un poco largo el bloque. Es increíble cómo explicando no explica nada. Y bueno, estamos hablando de religión. Tiernamente junto a Orson en aquel momento, pero bueno, yo me quería ir recordando, porque de estos mitos el que más me gusta es el de Ragnarok. ¿Qué pasa? Yo iba a sugerir que, ya que somos el foro ecuménico, le digamos a la gente cuál es realmente la verdadera religión. El Ragnarok. Totalmente, a mí es la que más me gustó. Es la que más me gusta. Me gusta mucho cómo la gente tomaba partido por de las uñas a sus muertos, de tratar de parar ese momento. Porque también, nunca entendieron que no los tenían que tirar al agua porque si les llevaban a los. No, pero eso no era negociable. Lo hubieran enterrado. Lo hubieran prendido fuego. Entre la corporeidad y la incorporeidad hay una diferencia. Capaz que iba igual, pero si vos le cortabas las uñas iba con menos uñas. Pero bueno, qué sé yo cómo razonaba esa gente. Pero me gusta esa idea del Ragnarok. Borges ha escrito bastante, eso me ha gustado mucho. Me gusta esa idea de esperar que, el bien y el mal al final terminan definiendo en un mano a mano. Y
Con Mano a Mano nos vamos a ir en versión de Goyeneche. ¿Y quién está? Pugliese. Sí, Pugliese. Adelante, Sebastián.